10:48, iniciamos nuestro reporte económico. Hoy viernes nos acompaña Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, quien nos hablará un poco sobre el impacto que tienen en nuestra economía los megaproyectos. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este segmento del reporte económico. Mi nombre es Carla Gaviño, soy profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y les voy a hablar de los principales megaproyectos. Vamos a empezar por definir qué se entiende por un megaproyecto de infraestructura pública. Aproximadamente estamos hablando de estos proyectos grandes de envergadura que superan los 1.000 millones de soles. Estos proyectos de infraestructura, como generar toda la inversión pública, la infraestructura pública, lo que buscan es dotar al Estado de los activos que se necesitan para mejorar los servicios, para prestar buenos servicios a la ciudadanía. Es decir, repercuten en nosotros como ciudadanos de forma directa porque se trata de lo que se necesita, de los activos de la infraestructura para mejorar nuestra calidad de vida en distintos aspectos. Dentro de los principales megaproyectos que tenemos hoy en día en el Perú está, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, un proyecto bastante anunciado, bastante esperado, que ya se encuentra también, por suerte, bastante avanzado. Tuvo distintos problemas a lo largo de los años con el tema del saneamiento físico legal, entre otros, pero afortunadamente este proyecto ya cuenta con lo que es la segunda pista de aterrizaje, la torre de control al 100% de avance y está todavía encaminado, avanzándose lo que es el segundo terminal para pasajeros. Se han tenido dos vuelos que se han desarrollado en esta nueva pista, ¿no? Que se han desarrollado de forma exitosa en abril de este año. De acuerdo a la información que ha trascendido por el MTC, se espera contar con este proyecto ya culminado para el año 2025. Entonces es un proyecto importante que tenemos que va a poner nuevamente a Lima y al Perú un poco en la vanguardia de lo que es la infraestructura en materia de aeropuertos. Tenemos también la línea 2 del metro, otro proyecto que hemos escuchado a lo largo de los años que ha tenido una serie de complicaciones en materia de saneamientos físicos legales, de dónde se iban a estar ubicadas las distintas estaciones, pero que finalmente ya está bastante más avanzado. Este proyecto de la línea 2 del metro lo que busca es interconectar, vincular desde Ate hasta el Callao, pasando por Santa Anita, Bellavista, San Luis, por una serie de distritos, y lo que busca es hacer que el transporte sea más rápido, más dinámico. Justamente en una ciudad donde el transporte es un tema tan convulsionado como la nuestra, pues un proyecto como este sería bastante importante. De acuerdo a la ATU, se espera que en octubre de este año se inicien lo que sería la operación de uno de los tramos que está vinculado al óvalo Santa Anita, ¿no? El resto del proyecto todavía necesita de mayor coordinación, de mayor avance, porque en los años que ha tenido desde que se está desarrollando, que son aproximadamente 9, el avance ha sido cerca del 50% todavía. Un tercer proyecto importante que podemos mencionar es la red vial 4, que va desde Pativilca, Salaberry, Santa, Trujillo y Salaberry. Este proyecto también está en el Plan Nacional de Infraestructura, tiene un monto de inversión de aproximadamente más de 1.000 millones de soles y lo que busca es, pues, hacer más rápida la interconexión en todas estas localidades. Incluye 4 evitamientos, en Chimbote, Virú, Casma y Guarmey. Un tema que me llamó la atención es que, por ejemplo, en el caso del distrito de la localidad de Chimbote, va a permitir que los ciudadanos, en lugar de tomarse 1 hora para atravesar todo Chimbote, lo puedan hacer en 15 minutos. Entonces, la repercusión nuevamente en la calidad de vida, en poder transitar para llegar a los centros escolares, al trabajo, pues se sentiría si es que este proyecto se ejecute de acuerdo a lo que está previsto. Aparte, tenemos otros proyectos que tienen que ver con líneas de transmisión, que también es bueno que se lancen porque lo que permiten es transmitir la energía a lo largo del país. Pero yo quiero mencionar otros 2 proyectos a colación para tener en cuenta los riesgos que podrían suceder y cómo accionar frente a ellos. Tenemos, por ejemplo, el caso del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que estaba en el Plan Nacional de Infraestructura del año 2019 y en el actual de 2022 ya no se encuentra previsto. Este ferrocarril Huancayo-Huancavelica lo que busca es modernizar toda la infraestructura de este ferrocarril para generar con ello mayor atractivo turístico y desarrollar, pues, mayor velocidad entre las localidades y el transporte de las personas que están entre Junín y Huancavelica. Este proyecto quedó desierto el año pasado cuando lo licitó Proinversión.
Nuevamente este año Proinversión lo está volviendo a licitar y se espera que para el tercer trimestre o el cuarto trimestre, perdón, de este año se tenga la buena prueba adjudicada. Entonces yo creo que aquí es un tema importante reflexionar cómo hay proyectos que están listos, que se licitan, pero que se quedan desiertos porque el mercado no responde. Trabajar en la construcción del mercado, en la confianza, es un tema importante para los megaproyectos. Maje Sigua, segunda etapa, es otro ejemplo de un proyecto grande, importante, que buscaba transformar más de 38.000 hectáreas de tierras ariasas en tierras más bien productivas, generando adicionalmente una serie de empleos importantes para toda la zona de Arequipa. No obstante, este proyecto, por una serie de aspectos técnicos, por una serie de temas que tienen que ver con liderazgo, con articulaciones, con financiamiento, con tomas de decisiones, con cambio de autoridades, con saneamiento físico-legal, parece que en el momento se está quedando más camino a un arbitraje internacional que hacer una realidad. Entonces son grandes megaproyectos que hay que tener en cuenta que varias veces han sido anunciados, priorizados, pero que por distintas razones han quedado un poco en stand-by. Esperemos que esto no repercuta o no se repita en otros proyectos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en general con los megaproyectos? Bueno, yo tengo unos cuantos planteamientos que me atrevo a sugerir. Lo primero que nada, más gestión pública. Y cuando hablo de más gestión pública me refiero no solamente a mayor liderazgo que se necesita, mayor liderazgo, mayor articulación entre las distintas instituciones públicas, así como mayor capacitación y manejo técnico de los proyectos. Tener solvencia desde el inicio, buenos estudios de preinversión, buenos expedientes técnicos, te evita demoras y retrasos durante la ejecución. Hacer un adecuado cronograma del saneamiento físico-legal. Grandes proyectos de Plan Nacional de Infraestructura detenidos o demorados por temas que se pueden prever cómo manejar adecuadamente el saneamiento físico-legal, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos ahí que mejorar, que se pueden aprovechar y por supuesto la generación de la confianza, tender puentes con el sector privado, importantísimo para poder desarrollar estos megaproyectos. La profesora, tenemos una consulta con respecto, por ejemplo, nos detalla la relevancia que tienen estos megaproyectos, pero ¿qué tanto impacta tener o no la licencia social? Hay un caso puntual, por ejemplo, en Chancay, ¿no? Este megaproyecto, este terminal portuario, que si bien es cierto va a tener un impacto importantísimo en nuestra economía, pero hay un sector muy reticente a la construcción, por ejemplo, de lo que ha sido este túnel y que, bueno, ha derivado en lo que hemos visto hace algunos días, el hundimiento de algunas viviendas. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Yo creo que ese es un tema importantísimo que estás tocando y eso nos remite a lo que se tiene que hacer desde el inicio, cuando se hace adecuadamente todo el proceso de la infraestructura y la inversión pública. Uno de los pasos iniciales que normalmente se deja de lado para el final, pero que se tiene que abordar con más énfasis, inicio, claro, sobre todo en nuestro país, claro, es el tema de la matriz de involucrados. Acercarte a la población, explicarle cómo va a funcionar el proyecto, qué se espera lograr con él y recoger también insumos de la población para que sientan suyo el proyecto. La participación ciudadana es clave para conseguir esa llamada licencia social, entre comillas. Sin participación se siente algo en impuestos que viene de un escritorio y que no terminamos de entender cómo nos repercute en nuestra vida con la ciudadanía. Y eso es grave porque si la inversión pública y la infraestructura pública busca mejorarle la vida al ciudadano, el ciudadano tiene que sentirla como suya y comprender de qué manera puede aportar al proyecto y qué puede esperar de ese proyecto. Habría que en todo caso asentar un reformulamiento de cómo se ven precisamente este tipo de trámites y exigencias que finalmente van a beneficiar tanto a la inversión pública o privada como a la ciudadanía en el sentido de la licencia social y de repente muchas veces se habla del destrave, de las trabas que existen, de los procedimientos engorrosos o burocráticos cuando se presenta un proyecto de inversión nuevo. Habría que replantear, digamos, esta mirada para no verlo como si fuera una traba, sino más bien como un elemento que permita finalmente no tener otros obstáculos en el mediano o largo plazo mientras se desarrolla la Completamente de acuerdo. Todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y rendición de cuentas no son trabas o trámites adicionales que tiene que realizar la autoridad. Menos aún dejársela al sector privado cuando surge el problema y el Estado no está muy presente y la empresa se encuentra con la población ya con concesión otorgada y tiene que ver de qué manera tratar de que el proyecto pueda caminar. Todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, que finalmente es el centro del proyecto, tiene que ser visto de una forma positiva, tiene que integrarse. No es un trámite, no es más burocracia, no es un papeleo, al contrario, es más bien hacerle comprender y trabajar con la ciudadanía para que entienda que lo que se está haciendo desde el Estado es para ellos y con ellos. No es una imposición, no es una idea de escritorio, es un trabajo conjunto para desarrollar la localidad y el país.
Y un pacto de compromisos bilaterales, que es importantísimo también. Ahora, profesora, hay otro tema, quizás, no sé si específicamente en estos megaproyectos, pero hemos visto durante las últimas gestiones mucha rotación, ¿no? de ministros, de quienes encabezan estos grandes proyectos. Y claro, hay una constante también. Nueva gestión trata de desarticular o echarse abajo, no sabemos lo que se ha hecho anteriormente, con modificaciones, con cambios que finalmente ralentizan este tipo de proyectos que tienen un impacto muy favorable en nuestra economía. ¿Cómo se tiene que articular esta arista que nos puede jugar en contra? El tema que estás tocando es sumamente relevante y ha afectado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Tenemos que comprender que en todos los procesos de inversión pública, de APPs y de infraestructura pública en general, las máximas autoridades de nuestras instituciones toman decisiones, así sean autoridades políticas. Y para esa toma de decisiones, muchas veces el ministro, el gobernador regional, el alcalde necesita que su equipo técnico, sus asesores revisen. Y muchas veces también hacen cambios en las gerencias o en las unidades ejecutoras, que son donde se ejecutan o toman las decisiones de ejecución del proyecto. Entonces, cuando tenemos esta constante rotación en las cabezas, así parezca que están rotando solamente áreas técnicas, en todo lo que es gestión pública afecta, porque toman decisiones, dan los ok's, dan las aprobaciones para que se puedan desarrollar los proyectos. Y si esos cambios que se producen a ese nivel más alto de la institucionalidad pública repercuten en cambios en niveles más técnicos, el tema es mucho más grave. Un ejemplo muy claro lo tuvimos en Majesiguas. No sé si recuerdan cuando hubo un cambio del presidente regional o del gobernador regional, pues el nuevo equipo, y se entiende completamente, quería volver a revisar la adenda 13. Y eso tomó una dilación de tiempo. Imagínense si esos cambios sucedieran en proyectos grandes como estos, pues con una frecuencia indeseada como cada cierta cantidad de meses, ¿no? Y eso se traduciera también en cambios de los que son los responsables de las principales unidades ejecutoras, de las direcciones generales, de los que toman las decisiones técnicas. Eso repercute y afecta directamente de todo lo que es la infraestructura. Y es un tema nuevamente de liderazgo, de institucionalidad y de gestión pública que el Estado debe de resolver. Institucionalidad y gestión pública sobre todo, ¿no? Es así como usted ha explicado en los grandes proyectos, digámoslo así, también por ejemplo en gobiernos locales, regionales o municipales también se ve lo mismo, ¿no? Hay una falta de visión o de proyección de continuidad en políticas de Estado sobre todo, ¿no? En servicios básicos, saneamiento, en fin, luz o agua, en fin, ¿no? Que no se cumple porque hay ese tipo de personalismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llega un nuevo alcalde,